El proceso de la Reconquista es objeto de debate en la historiografía española. Muchos historiadores aseveran que no se trató de un proceso de reconquista al uso, sino de una restauración del poder cristiano o conquista, siendo que el periodo de dominio musulmán sobre la península ibérica fue de 8 siglos, en los que su cultura se vio profundamente influenciada. ¿Y cómo fue este proceso de reconquista o restauración? ¿Fue por la vía de las armas o se llevó a cabo también de forma pacífica? ¿Por qué duró tanto tiempo? ¿Qué impacto tuvo la presencia musulmana en la cultura de la península ibérica? En este video responderemos todas estas interrogantes y descubriremos cómo fue que los reyes españoles reconquistaron la península ibérica. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal si quieres descubrir este y otros secretos ocultos de la historia universal. Antes de la llegada de los musulmanes a la península ibérica, los visigodos habían tomado el control de la antaño provincia romana de Hispania. Este era un pueblo bárbaro de origen germano que, tras la caída del Imperio Romano, accedió al poder bajo el liderazgo del rey Vualia y sus sucesores, que gobernaron la región entre el 415 hasta el 726 después de Cristo. No obstante, los bárbaros fueron desplazados tiempo después por una potencia en expansión, el califato de los omeyas. Los omeyas, de confesión musulmana, penetraron en la península ibérica tras apoderarse del Magreb y la conquistaron entre los años 711 y 726. Esta poderosa dinastía era parte de la tribu Quraysh, que no solo era a la que pertenecía el profeta Mahoma, sino que provenía de la Meca. El reino de los visigodos fue incapaz de resistir el avance musulmán por las disputas internas de la nobleza. Las desunidas fuerzas visigodas fueron lideradas por el rey Rodrigo, que fue derrotado y asesinado por el ejército omeya encabezado por Tariq ibn Ziyad en la batalla de Guadalete en el año 711 después de Cristo. Después del descalabro, Rodrigo es sucedido por Agila II, que igualmente encuentra la muerte en batalla, y este es sucedido por Ardón, considerado el último monarca visigodo de la historia de España tras su muerte, también en combate. Desde entonces, en la península ibérica comenzó un proceso de mestizaje, integración cultural y esplendor sin precedentes. Los omeyas hicieron de la España musulmana la capital cultural y de innovación de la Europa medieval de la Alta Edad Media, con la ciudad de Córdoba como uno de los centros culturales más importantes del Imperio Árabe, rivalizando con ciudades como Bagdad y Damasco. Los avances en materia de educación fueron notables. Los musulmanes crearon una red de escuelas y universidades que enraizó la cultura andalusí en la península e influyó de forma directa a los reinos cristianos que se formarían más adelante. La presencia de los árabes es más que evidente en España incluso en la actualidad, especialmente en la arquitectura, naciendo el arte hispano-árabe. Lugares como la Alhambra de Granada y la Mezquita de Córdoba son ejemplos claros de este intercambio cultural. Costumbres arquitectónicas musulmanas como los mosaicos, relieves, yeserías, ornamentación y los patios internos de ciertas estructuras se hicieron comunes y serían asimiladas por los cristianos más adelante. En materia de avances científicos, los musulmanes fueron pioneros en la Edad Media. Los árabes y bereberes que vivieron en la península trajeron desde el oriente importantes avances en áreas como la medicina. Al-Sarawi, por ejemplo, creó la enciclopedia médica Al-Tashrif. Este era un importante cirujano que explicaba sus procedimientos quirúrgicos en caso de amputaciones, cirugías oculares y tratamientos dentales. En cuanto a botánica y farmacología, Ibn al-Baitar estudió las plantas de la península, el norte de África y el Medio Oriente, registrando sus descubrimientos en el libro recopilatorio de medicinas y alimentos simples, una enciclopedia donde listó más de 1.400 plantas y sus propiedades medicinales, descubriendo el uso para la salud de 200 plantas que para ese entonces era desconocido. En materia de agricultura, Ibn al-Awan realizó un tratado agrícola llamado Kitab al-Filha, donde listaba 585 especies de plantas y árboles de fruto. En el texto también se explicaba el proceso de cultivo de todos los ejemplares. En aerodinámica, Abbas ibn Firnas creó un aparato volador con plumas y alas con el que hizo un pequeño vuelo por encima de los techos de una ciudad, aunque acabó hiriéndose levemente en el proceso. Este invento serviría como base de futuros desarrollos tecnológicos en la materia. En cuanto a la astronomía, se desarrollaron instrumentos de observación astronómica como la azafea, un tipo de astrolabio ideado por el célebre Al-Zarqali,
que además planteó la hipótesis de la órbita elíptica de los planetas, adelantándose muchos siglos a Johannes Kepler. Ibn Firnas construyó en su casa un planetario en el que se reproducía el movimiento de los planetas y fenómenos atmosféricos como el granizo y la lluvia. En materia de geografía e historia, al-Bakri, Ibn Jubayr y al-Idrisi desarrollaron fuentes escritas donde listaban todos los países conocidos y registraron importantes acontecimientos políticos que quedarían para el estudio de la historia en años posteriores, como las cruzadas. En materia de filosofía, los árabes difundieron la obra de los filósofos griegos clásicos, además desarrollaron sus propios planteamientos, los cuales influirían notablemente en el Renacimiento. Ibn Rushd, el más importante de los pensadores árabes, tradujo la obra de Aristóteles y Platón, además de una enciclopedia de medicina antigua. Los omeyas extendieron sus dominios hasta el sur de la actual Francia y todos los territorios conquistados pasaron a formar parte del Al-Ándalus. No obstante, fueron incapaces de someter toda la península, enfrentando una férrea resistencia en el norte de España por parte de los pueblos astures y vascones. En el año de 722, el príncipe Pelayo y varios nobles del norte se alzan en armas cerca de las Cangas de Onís y se niegan a pagar los tributos impuestos por el valí o gobernador Uthman bin Naisa, también conocido como Munuza. Munuza solicitó el apoyo de las fuerzas árabes locales y preparó una campaña de castigo, pero Pelayo le esperó en los picos de Europa, cerca del monte Euseba, con 300 hombres que atrincheró en la cueva de Covadonga. Debido a la poca capacidad de maniobra que tuvo el numeroso ejército árabe en la zona y su poca organización, los cristianos les propinan una severa derrota a costa de grandes sacrificios, asegurando sus fronteras. Tras esta épica batalla, el príncipe astur Don Pelayo es aclamado rey y se funda el reino cristiano de Asturias. A este personaje se le atribuye ser quien inicia el proceso de reconquista tras detener el avance musulmán. En la batalla de Poitiers del año 732 después de Cristo, los ejércitos francos encabezados por Carlos Martel derrotan a los musulmanes y detienen sus intentos de conquista en el territorio europeo. Las victorias asturiana y franca incitan varios focos de resistencia en la península ibérica, específicamente en las fronteras entre lo que sería la Marca Hispánica, que separaba a la España musulmana, los reinos cristianos del norte y el imperio carolingio. Estos focos serían los condados catalanes, Aragón, Ribagorza, Sobrarbe y Pamplona. En esta última se establece un segundo reino cristiano bajo el mando del monarca Íñigo Arista en el año 824. Estos territorios serían sometidos nuevamente por los musulmanes tiempo después y son convertidos en territorios tributarios. El avance cristiano se hizo de una forma lenta, compleja e inconstante, ya que no solo se empleó la vía armada para alcanzar los objetivos, sino que los núcleos de resistencia cristiana debieron reinventarse constantemente, estableciendo alianzas mediante pactos o matrimonios. Asimismo, fueron comunes los cambios de poder que derivaban en uniones, divisiones o reagrupaciones territoriales. Poco a poco, los cristianos comenzaron a recuperar territorio, gracias principalmente a las victorias militares, al incremento de la población en los territorios recuperados, al desarrollo, colonización y explotación de las tierras, provocando el surgimiento de diversas entidades a lo largo de este proceso, como los reinos de León en el año 904, Aragón en el año 1034, Castilla en el año 1065, Portugal en el 1139 y Navarra en 1162. Esto sucedía paralelamente a los cambios que también sufría el dominio musulmán, que pasó por diversas etapas en las que tuvieron mayor o menor influencia, en los que se enfrentaron a los reinos cristianos, negociaron concesiones territoriales o incluso establecieron alianzas con ellos por problemas políticos internos. Sin embargo, el punto de inflexión en el proceso de la reconquista fue tras el colapso del Emirato de Córdoba, que derivó en la fitna del Al-Ándalus entre el año 1009 y 1031. Este proceso fue una guerra civil que enfrentó a dos dinastías por el poder, los omeyas y los hamudíes. El conflicto inicia debido a un golpe de estado y alzamiento popular de Córdoba, donde muere Abderramán Sanchuelo, hijo de Almanzor, dos consejeros que detentaron el poder de facto en la España islámica gracias a que Hisham II, tercer califa de Córdoba, era un gobernante débil. Con la muerte de Abderramán y la de su padre años antes, Hisham es obligado a abdicar, ascendiendo al poder
Muhammad ibn Hisham, bisnieto de Abderramán III y líder de la dinastía Omeya. El otro contendiente y aspirante a califa fue Ali ben Hamud al-Nasir, líder de la dinastía Hamudí. Este conflicto fue tan caótico y sangriento que surgieron otros aspirantes al trono que, dentro de sus respectivas dinastías, se enfrentaron entre sí para alcanzar el poder por medio de traiciones, alzamientos y alianzas con los cristianos, con las que se proclamaron monarcas de pequeñas extensiones de territorio dentro del califato. Así, los reinos cristianos, a expensas de la falta de unidad de los musulmanes y la incapacidad de estos caudillos para imponerse sobre sus rivales y alcanzar el mando único en la España islámica, acabaron dando vuelta al equilibrio de poder entre cristianos y musulmanes en la península. Debilitado, el califato no pudo reponerse de su inestabilidad hasta que por fin es abolido definitivamente en el año 1031. Así surgen los primeros reinos de taifas, que gracias a su debilidad y dependencia de los reinos cristianos, se vieron obligados a pagarles tributo para evitar su destrucción. A este impuesto se le conocería como paria y el reino cristiano que más exigía estos tributos fue el de Castilla. En esta época también se emplearon mercenarios cristianos que combatieron a favor de los diversos reinos de taifas, entre los que destaca Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, un caballero castellano que sería crucial en el proceso de la Reconquista tras haber servido tanto a monarcas musulmanes como cristianos y quien conquistó la ciudad de Valencia, estableciendo un señorío independiente en 1094. Durante este periodo de caos, en el Sahara Occidental surgen los almorávides, un movimiento religioso que interpretaba de una forma rigorista el Corán. Los almorávides someten el occidente musulmán, ocupan los reinos de taifas, impiden los avances cristianos en 1086 y establecen un estado efímero que intentó centralizar el poder. Aunque su avance fue rápido y logran detener a los reinos cristianos brevemente, fueron incapaces de establecer bases lo suficientemente fuertes como para poner freno a los conflictos internos. Esto permitió que los almohades, otro movimiento religioso de las tribus bereberes que habitaban el Magreb, tomasen el control tanto del occidente musulmán como de la península ibérica, liderados por Muhammad ibn Tumart. Los almohades lograron hacer lo que los almorávides no lograron, estableciendo un poderoso imperio que sí acabó por unificar a los reinos de taifas y parar a los cristianos tras vencerlos en la batalla de Alarcos en 1195. Sin embargo, los cristianos los derrotan en 1212 en las Navas de Tolosa, volviendo a establecerse en la España musulmana diversos reinos de taifas, mucho más débiles que los primeros en la península y que fueron poco a poco sometidos por los cristianos. El último reducto musulmán que quedó en la península después de la batalla de las Navas de Tolosa y la consecuente conquista de los débiles reinos de taifas en la península fue el Emirato de Granada, establecido por la dinastía nazarí en el 1238 con Muhammad ibn Nasser como primer emir. Los nazaríes se hicieron con el poder tras la disolución del Imperio almohade, pero no eran rivales para los reyes cristianos españoles, que fueron arrebatándole territorios al débil emirato hasta la definitiva conquista de Granada el 2 de enero de 1492. Así, los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla consolidaban lo que don Pelayo había comenzado 8 siglos atrás, dando paso a un periodo de esplendor y expansión de la cultura hispánica por el mundo, en lo que sería el Imperio Español. Diversos historiadores españoles debaten acaloradamente si la consolidación de los reinos cristianos en la península ibérica debería definirse como una reconquista o como un proceso de restauración o conquista. Este proceso es sumamente complejo y especialistas como José Antonio Maraval consideran que si lo definimos como reconquista, nos referimos únicamente al aspecto bélico y, como ya hemos visto a lo largo de este video, la recuperación de la península ibérica por parte de los cristianos también abarcó la recuperación del poder político a través de las alianzas y la diplomacia, sin contar que durante 8 siglos de dominio musulmán hubo periodos de paz e incluso cooperación entre cristianos y musulmanes. Muestra de ello es que las hijas de los reyes cristianos del norte fueron enviadas a la España islámica para casarse con los aristócratas musulmanes, lo que nos confirma el profundo intercambio cultural y proceso de mestizaje que influyó grandemente a los reinos cristianos y la cultura de la península.
De hecho, Maraval asegura que este periodo no se basó tan solo en una actividad bélica conquistadora, sino más propiamente en el desarrollo de una empresa política de reconquista. En ese sentido, el catedrático Manuel González comenta que el proceso abarcó una dimensión espiritual, material y económica que aumenta sus alcances, siendo más que una simple lucha por obtener el control del territorio. Josep Torró, otro especialista, asevera que el término reconquista no representa la realidad histórica del momento y que realmente lo que hubo fue una conquista, o lo que es lo mismo que la ocupación territorial y destrucción de una sociedad diferente a la vencida. Por ejemplo, muchas ciudades conquistadas no fueron fundadas por los visigodos antes de la llegada de los musulmanes, sino que los árabes las fundarían durante el Al-Ándalus, por lo que es inverosímil hablar de una reconquista en estos casos. En síntesis, el término de la reconquista solo abarca la perspectiva del bando vencedor, desconoce totalmente la óptica musulmana, no considera la convivencia que existió entre los pueblos que habitaban la península y es insuficiente para hablar de sus alcances, pues su extensa duración abarca mucho más que una campaña militar de recuperación de territorios. En este video conocimos cómo los reyes españoles reconquistaron la península ibérica tras una serie de toma de territorios, alianzas, intercambio cultural y aprovechamiento de las circunstancias en las que el poder musulmán comenzó a debilitarse hasta ser desplazados por los cristianos. Es tras este complejo proceso de reconquista o restauración que se asentarían las bases para lo que sería el auge del Imperio Español, pero esa es otra historia de la que hablaremos en otro video. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para conocer otros misterios de la historia. Recuerda que, como diría Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños.